Hoy la prédica va a estar basada en Mateo 26, 41. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, ¿verdad? De cierta manera, por medio de Facebook y las redes sociales. Gracias a Dios porque nos da estos medios, ¿verdad? Porque podemos llegar a lo más íntimo de muchos hogares. Tenemos un alcance más grande de lo que imaginamos y pues la gloria es de Dios. Suplico su atención en esta preciosa mañana a todos y mucha reverencia con respecto a la palabra de Dios, porque es la que nos instruye, nos corrige, nos alimenta, nos alienta también en la tristeza. Nos recuerda la necesidad, hermanos, de buscar a Dios en todo tiempo, a toda hora. Nuestro hermano leyó el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, y dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El mensaje de hoy, hermanos, lo he titulado La necesidad de la oración. Se habla del evangelio, se habla de la perseverancia, el cambio interior que todo cristiano debe tener. Pero la oración también es importante, hermanos. El canto que entonamos hace unos momentos es muy hermoso, porque es como que suplicamos ayuda por Dios. Ayúdame, oh Salvador. Guíame, oh Salvador. Es interesante, hermanos, cómo funciona, cómo Dios trabaja, ¿verdad? No nos pusimos de acuerdo con el hermano, pero el canto estaba. Dios lo puso. Ese canto es de una súplica, una rogativa: no me dejes, oh Señor. En este pasaje bíblico, hermanos, se encontraba Jesús orando. La hora de su muerte estaba próxima. Y él lo sabía. Dice que Jesús oró 3 veces, repitiendo lo mismo. En su agonía, imploró, suplicó. Y aquí es donde yo digo que Jesús, en su forma de hombre, tuvo miedo, porque él sabía lo que venía. Como hombre de carne dijo: ayúdame. Él pidió que si fuera la voluntad de Dios, que no pasara de él esa copa. Pero no se haga mi voluntad. O sea, aquí vemos, hermanos, a nuestro Señor Salvador Jesús en carne, el Verbo hecho carne, suplicando como cualquiera de nosotros, rogando por ayuda, a través de las enseñanzas, hermanos, que ha dejado Cristo Jesús por medio de su Padre Celestial. Nos exhorta a ser hombres espirituales, hombres de oración, que claman por lo espiritual. Es importante, hermanos, tener en cuenta también que mientras estemos en vida es muy necesario el cuerpo. Lo es. Yo no digo que no, hermanos, porque la palabra nos enseña que es el templo del Espíritu que mora en nosotros. Es el lugar de reposo. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros hemos venido a ser hombres espirituales el día de nuestro bautismo. Por eso Pablo dijo:
ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa, hermanos, que una pequeña parte de aquel Espíritu mora en nosotros. De aquel Espíritu que moró en Cristo, que siempre muera y ha morado. Por el cual también nuestro Señor y Salvador clamó. Pablo dice que este cuerpo se va a acabar, se va a deteriorar, queramos o no queramos. Tenemos un tiempo limitado. Dice que a lo más robusto son 70 años, 80. Ya no vamos a mirar, a caminar, van a venir diversas enfermedades. Mas sin embargo, hermanos, Pablo nos enseña a que lo que mora dentro de nosotros, el Espíritu que se nos ha dado, que debe de crecer, fortalecerse mientras el cuerpo decae, el Espíritu está más fuerte. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, el físico, el que usted puede ver, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Pero qué difícil, hermanos, es permanecer firme cuando venga la prueba. Entonces somos sometidos a prueba. Pablo, hermanos, en su carta a los Gálatas amonesta a ya no vivir conforme la carne, sino que a vivir conforme el Espíritu. Andar conforme el Espíritu. Anhelar lo que el Espíritu anhela. Pedir por el Espíritu. No solamente por la carne. Es bueno, hermanos, orar por el físico. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si ya llegamos a la vejez? No vamos a seguir pidiendo por un cuerpo nuevo o por unos ojos nuevos. Imposible. En cambio, si pedimos por el Espíritu que mora dentro de nosotros, es lo mejor y lo más excelente. Nosotros, hermanos, hemos venido a ser guiados por el Espíritu Santo. Dice que si es que andamos conforme la voluntad de Dios. En el libro de Romanos, dice que si es que sois guiados por el Espíritu Santo, si es que tenéis el Espíritu Santo. Dice que el que piensa en las cosas de la carne es el hombre de carne. Ahora, nosotros debemos de aprender a tener un balance, hermanos, porque es imposible decir que ya no necesitamos del cuerpo. Necesitamos del cuerpo. Acompáñeme al libro de Romanos, su capítulo 8, versículos 5 al 10. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, se ocupan en todo lo que el mundo ofrece. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el cuerpo va a regresar a su origen, la tierra, de ahí fuimos formados. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, en cada uno de nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y este mismo Espíritu, hermanos, es el que vivirá por siempre, en la presencia de nuestro Dios. Es imposible, hermanos, decir que no necesitamos de este cuerpo.
Si bien es cierto, hermanos, que hemos sido transformados, hechos hombres espirituales, no significa que ya no vamos a tener necesidades carnales. Vamos a seguir teniendo esa necesidad, así como la tuvo Cristo. El temor, el nerviosismo, el miedo, el frío, el hambre, enfermedad, etcétera, etcétera. El espíritu a la verdad dice que es fuerte. ¿Cuántos de ustedes dicen yo hoy voy a ir a tal lugar? Y a veces la carne lo vence. A veces la enfermedad no nos deja. Ahora no es ninguna justificación, pero la carne a veces se interpone. A veces el frío, a veces no tengo ganas, etcétera, etcétera. Por eso Pablo dijo que lo que no quiero hago y lo que quiero no lo hago. Porque hay una lucha. Si regresamos, hermanos, a nuestro versículo donde Jesús advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque la carne sigue siendo carne, hermanos. Aunque seamos hombres espirituales, seguimos teniendo el dolor, frío, necesidades. Y esta es la batalla, hermanos, que todo creyente tiene. El estira y el encoge la carne. El espíritu quiere, hermanos. El espíritu ve las cosas celestiales y las anhela. La carne anhela todo lo terrenal. Y aquí es donde entra la oración, hermanos, o debería de entrar la oración en cada creyente, para que el espíritu sea el vencedor y no la carne. Jesús, hermanos, iba a ser muerto. Vayamos al versículo 42 del capítulo 26. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, esto era Jesús: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. El temor, hermanos, el miedo de lo que iba a venir. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. O sea, 3 veces. A veces nosotros, hermanos, una oración pequeña: gracias por estos alimentos, ya estuvo, amén, gracias, se acabó. Es todo. No hay tiempo. Es que ya tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, viene lo otro. ¿Sabe qué es lo más triste, hermano? Que hasta cuando nos duele la muela, hasta cuando está enferma mi esposa, mi hija, entonces yo clamo como Jesús clamó. Porque aún nos falta, hermanos, entender la necesidad de estar en oración constante. Pedir por el Espíritu, aunque Dios me dé el entendimiento y el deseo de orar, de perseverar, de anhelar lo espiritual. La oración, hermanos, es un instrumento eficaz en la vida del creyente. Y es el medio el cual Dios nos ha dejado, por el cual nosotros nos podemos acercar a Él. Mediante la sangre de Cristo hemos sido acercados. Pero la oración también nos lleva hasta su trono de gloria. Ya no tenemos que esperar 1 año como los judíos hacían. Ahora tenemos a Cristo, nuestro intercesor por excelencia. Quien está atento, mire, hermanos, viendo a ver quién de nosotros suplica por ayuda espiritual primeramente. Como digo, yo no digo que no se pida por la carne. Hay necesidad. Pero yo no sé cuántos de ustedes piden por el espíritu. A veces se pide más por la carne. Se pide por mi trabajo, se pide porque me duele la muela, se pide por mi esposa. Pero por lo espiritual se queda afuera. Importa poco.
o nada, o hasta que venga la necesidad. Imagínense, hermanos, los judíos una vez al año. Si se querían, tenían que esperar. Ahora nosotros tenemos esa bendición de poder acercarnos hacia Él y no lo hacemos. Los afanes de la vida, hermanos, nos vencen. El cansancio. A puras penas damos gracias por los alimentos. Y hasta a veces es mucho. Ya cumplí, ya lo hice, ya estuvo. ¿Sabe que Dios espera más de usted y de mí, hermanos? Que crezcamos en lo espiritual. La palabra agonía, hermanos, es algo profundo. ¿Sabe que Jesús se sintió en agonía? Y dice que sudó sangre. La agonía, hermanos, es una tristeza profunda, un desconsuelo que vino a la vida de Jesús. A veces solamente la agonía, hermanos, nos hace acercarnos a Dios. Reconocer muchas cosas malas en nosotros. Hasta que viene eso. ¿Sabe, hermanos, que el ser humano hasta que viene, hermanos, una prueba en su vida, especialmente si es de muerte, entonces busca a Dios? Así somos los seres humanos. Mientras tanto, no. Es que los afanes de la vida nos consumen. Y el tiempo que le dedicamos a la oración es poca. Jesús, hermanos, hizo ver que la tristeza podía hacer tropezar a sus discípulos. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 22. Versículo 45. Tiene la misma narrativa, hermanos, de Mateo. Pero ahí Lucas nos explica algo que no está en Mateo. Nos explica que Jesús fue fortalecido, mediante la oración cuando Él tuvo miedo. Capítulo 22, versículo 45 al 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La tristeza, hermanos, que tenían los discípulos, los hizo dormir. La tristeza, hermanos, en el ser humano, ¿sabe que lo lleva a la depresión? Una tristeza aguda puede llevar a una persona a perder el control en sí, a olvidarse de muchas cosas. Y aquí vienen los suicidios. ¿Sabe por qué muchos se tiran de los puentes, se ahorcan? Porque no hayan solución a sus problemas. Una tristeza profunda descontrola la mente y el corazón del ser humano. No quiere comer, ya no duerme, ya no quiere saber nada de nadie ni de nada, porque aquella tristeza lo ha embargado en gran manera. Jesús le dice, no duerman, estén atentos, ocúpense en todo lo que agrada a Dios y también en la oración, para que no vengan a tropezar. Pero a veces no lo hacemos. Jesús, hermanos, había escogido un lugar específico, el Monte de los Olivos, apartado del bullicio, donde se acercaba a su Padre Celestial. Versículo 39 dice, y no lo hizo una vez, muchas veces. Ahí mismo en el libro de Lucas. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, o sea que ahí era frecuente. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. O sea que la oración, hermanos, fortalece el espíritu, nos ayuda a dominar este cuerpo.
Porque es el medio en el cual usted puede decir, Señor, heme aquí, ayúdame. No puedo. Me cuesta. Pero no lo hacemos. Solo sabemos de que le fallé y le sigo fallando, pero no imploramos por ayuda nosotros mismos. Y sabe que Él está esperando, hermanos, que usted y yo clamemos personalmente y que le supliquemos por ayuda. ¿Qué hace una persona, hermanos, cuando tiene una emergencia de vida o de muerte? El 911, ¿verdad? Llama por ayuda. Pero a veces nosotros no lo hacemos, hermanos. No lo hacemos. Jesús sí lo hizo. ¿Por qué si Él era el Hijo de Dios lo hizo? ¿Y por qué nosotros no? ¿Será que somos superiores a Él? ¿O será que no necesitamos la ayuda de Dios? ¿O los afanes de la vida nos consumen? ¿O creemos que ya tenemos la salvación en nuestras manos? En parte sí y en parte no. Porque Pablo dijo, pero ni yo mismo me creo ya resuelto, sino que procuro con diligencia, olvidando todo lo que ha quedado atrás. Porque imagínense, hermanos, si entonces solo fuera a bautizarse y asistir y lo fuera todo, fuera más fácil. Mas sin embargo, hermanos, somos hombres espirituales, pero aún vivimos en la carne. La tristeza, el dolor, el enojo y la enfermedad y aún las riquezas o todo problema que puede venir en nuestras vidas nos puede hacer tropezar. El ser humano, hermanos, es muy carnal. Jesús lo sabía y lo sabe. Es por eso que batallamos aún pasando muchos años. Todavía somos dominados por la carne. Porque no hemos comprendido ni entendido que solo de Dios viene la ayuda. Es como cuando usted le ofrece ayuda a alguien que está luchando por hacer algo. Y usted le dice, ¿te ayudo? Yo puedo. Y ahí está que no puede, pero no quiere recibir la ayuda. Pero no la quiere pedir. Como que si no la necesitara. La debilidad de la carne, hermanos, se fortalece por medio de la oración y la perseverancia en todo lo que tenga que ver con Dios, en el Evangelio, en las enseñanzas. Son muy necesarias, juntamente con la oración. Porque si no, Jesús no lo hubiera dicho. A la verdad, el Espíritu quiere, pero la carne se resiste, hermanos. Y se va a resistir mientras vivamos en este cuerpo. Por eso Pablo, hermanos, deseaba ya ir a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero le era necesario aún todavía cumplir la obra. Listo estoy. Preparado. El ser humano, hermanos, es dado al mal, a la carne. ¿Sabes qué? ¿Sabe, hermano y hermana, que es más fácil lo que el mundo ofrece? Aprenderlo. Es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Porque es la naturaleza de la carne. Pero las cosas buenas que Dios demanda de nosotros, ¿cómo nos cuesta? Inclusive orar. Batallamos para hacer un tiempito. Tenemos tiempo para ir al doctor, para el trabajo, para la familia, pero para la oración no hay. Y si hay, son muy cortitas. Apenas alcanzamos a llegar a la presencia de Dios cuando amén, ya la cortamos. Es que esto es el ser humano. Es más fácil, hermanos, lo que el mundo ofrece. Ir al cumpleaños de un tío, de un sobrino, de una prima, ir a un viaje donde la carne se va a deleitar
y voy a conocer y a mirar muchos lugares. Atrae, llama. Pero las cosas de Dios dan sueño, aburren. Pasan años, hermanos, y nunca nos aprendemos a orar. Porque no pedimos. Pedid y se os dará, dice el Señor. Pero si pedís con fe. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25, Pablo lo dijo. El querer hacer el bien está en mi mente, pero no en mi carne. Gálatas dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y ahí está la lucha. Y sabemos que queremos, pero no podemos. Pero ayuda no pedimos. Es más fácil, hermanos, leerle cuentos a los niños que la Biblia. Es que atrae más. Todo lo que el mundo ofrece es más atractivo. ¿Por qué? Porque a veces aún tenemos más de la carne en nosotros que lo del espiritual. Muchos impíos, hermanos, tienen el deseo de buscar a Dios, mas son vencidos por sus concupiscencias, por los deseos de la carne, porque persisten en el pecado. Mas el pecador que trata de agradar a Dios sabe que sus oraciones son escuchadas. Cornelio, hermanos, un gentil que no tenía nada que ver con la ley ni Dios, sabe que perseveraba en la oración y ofrecía limosnas, y su oración fue escuchada porque él insistió hasta que Dios le escuchó el deseo de su corazón. No una, ni dos, ni tres. Las veces que fueran necesarias, pidió misericordia. Y Dios escuchó. Hechos capítulo 10, versículo 30 al 31 nos enseña. Las súplicas de Cornelio, hermanos, del primer gentil, que llegó al reino de los cielos. No por ser digno ni justo, sino por las plegarias que hizo. Nosotros, hermanos, debemos de orar para dominar el cuerpo y no ser dominados por este cuerpo. Pablo dijo en una ocasión, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Analizando, hermanos, estas palabras de Pablo, ¿sabe que son contradictorias a lo del ser humano? Porque cuando soy débil, dice, entonces, ¿qué es? Soy fuerte. Pablo, hermanos, comprendió que solamente mediante la prueba el ser humano se acerca a Dios. Y es triste. Vayamos al segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿quién de ustedes, hermanos, se goza en el dolor? Pareciera contradictorio, ¿no? ¿A quién le gusta que le duela? A nadie. Pero Pablo, hermanos, llegó a entender que esta era la forma o la manera de que el creyente se fortalece. Ahí mismo dice que Pablo había pedido 3 veces por el aguijón de la carne. 3 veces he pedido, mas Dios no le quitó. Muchos dicen que era una enfermedad crónica que él padecía, algo que lo azotaba en el cuerpo. Y pidió 3 veces, y Dios no se lo quitó. Y es que el ser humano, hermanos, especialmente el creyente, crece mediante la prueba y es necesaria. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que no debemos de estar afanosos por nada y que todo sea expuesto ante Dios.
los problemas espirituales, los materiales también. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda, mire, dice, oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea que todo lo que necesitemos hay que exponerlo ante Dios, con acciones de gracias. Pero ¿cómo va a saber el doctor, hermanos, qué muela es la que me duele? Si no le digo, ¿verdad que no concuerda? ¿Cómo va a saber, hermanos, Dios darle si usted no pide lo que usted necesita? Cuando acudimos al médico le decimos, me duele esta, aquí, la última. No, esa no. Especificamos lo que necesitamos. Ahora en lo espiritual, hermanos, trayendo este ejemplo, así debería de ser ante Dios. Deberíamos de exponer la necesidad que tenemos espiritual. No solamente por la carne. Es bueno, como decía, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero también por el Espíritu. Porque tenemos necesidades espirituales. Así el creyente, hermanos, debe de aprender a depender de Dios. Porque mientras estemos en esta tierra, la fortaleza y la ayuda proviene de Dios y siempre va a proveer de Él. Pero a veces nos cuesta entender esto, hermanos. Hay un himno que dice, si te sientes débil, confundido, ¿qué dice? Dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. La palabra también nos dice que si alguien tiene falta de entendimiento o de sabiduría, que la pida. Pero no la pedimos. No lo hacemos. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrela por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, dice. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A veces nos cuesta, hermanos, luchar por lo espiritual. No pedimos. Pedimos más por la carne. Es que la carne sí la vemos, el espíritu no. Nosotros, hermanos, debemos de clamar para ser llenos de esa sabiduría, para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Acompáñeme al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 18. Pablo, hermanos, oraba por los hermanos para que fueran llenos del entendimiento. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, ¿qué dice? ¿De cobardía? No, de sabiduría y de revelación en el conocimiento del que alumbra los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
¿Cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Lo que Pablo pedía, hermanos, por los hermanos. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿ora usted por la obra de Cristo? ¿Ora usted siquiera por sus hermanos? No lo hacemos. Ora usted, hermano, para que el que tenga a la par sea lleno del conocimiento, para que sepa cómo conducirse en esta tierra. Pocas veces lo hacemos. O nunca. Pero este era el deseo de Pablo. Oraba por la obra, por aquellos discípulos que habían venido, para que el entendimiento fuera pleno en ellos. En vez de burlar o de criticar al hermano, hay que orar por él. Hay que pedir para que él sepa también cómo conducirse en esta tierra. He ahí la necesidad de la oración. Por ayuda propia, por ayuda a los demás. Porque esto es lo que agrada a Dios. Vayamos al libro de Lucas, al libro de Juan, donde Jesús oró, hermanos, por sus discípulos. Pero aún oró, hermanos, por aquellos que iban a creer por la palabra de sus discípulos, que era el Evangelio. Capítulo 17, versículo 20 al 21. Ahí Jesús oró, hermanos, aún por los malos, aquellos que habían de venir por medio del Evangelio. El 20 dice así: mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos que estaban con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aún por aquellos pecadores, hermanos, que están allá afuera. Yo no sé cuántos de ustedes oran por aquellos que han de venir a la presencia de Dios. Pocas veces lo hacemos. Seamos sinceros. Dice aquí Jesús, mas no ruego solamente por estos, por los que estaban con él, sino también por los que han de creer en mi palabra por medio de ellos. Aquí vemos la necesidad, hermanos, de orar por aquellos que llevan la palabra. Pero a veces los criticamos o te agarramos un hacha y a ver cómo los botamos. Para eso somos buenos. Pero para orar para el evangelista, por el que predica, no lo hacemos. Miramos a ver qué dijo mal, qué no dijo, qué no hizo. Pero no oramos para que Dios le ayude. Y para que por medio de aquella persona Dios haga su obra. No lo hacemos. Porque aún somos hombres de carne. Y nos cuesta entender. Debemos de orar por la obra. Porque la obra es de Cristo. No mía. No del que pasa aquí al frente. Nosotros solo somos instrumentos, hermanos. Nada más. Yo igual que ustedes voy a entregar cuentas. De igual manera, de igual forma. Dice la palabra de Dios, no os hagáis maestros vosotros. De vosotros mismos. Porque ¿sabe qué? Al quien entiende más se le exige más. Se le pedirá más por cuanto tenía más entendimiento. Isaías, hermanos, nos enseña que Jesús oró por los que le hicieron mal. Por eso en una ocasión hice mención que Jesús oró cuando dijo, perdónales, no saben lo que hacen. Isaías capítulo 53, versículo 12 dice que oró. Ora usted, hermano y hermana, por la obra de Cristo. Si no lo hace, es tiempo, hermano. Debemos de orar
aún por los que nos hacen mal, dice la palabra. Pagar bien por mal. ¿Sabe por qué? Si Pablo, hermanos, era uno de aquellos que se oponía al Evangelio, Dios lo llamó por medio del Evangelio. Y fue un gran instrumento. Y nosotros, al igual de Pablo, no tenemos ninguna diferencia, porque fuimos llamados, rescatados. Ahora conocemos y sabemos. Pero como decía nuestro hermano, alguien nos llevó el Evangelio. Aún Cristo ya había orado por nosotros, sin que nosotros lo supiéramos. El ejemplo de Elías, hermanos, en la oración es grande. Santiago nos enseña, dice, ¿está alguno afligido? Vaya a Dios en oración. ¿Está alguno alegre? Cante cánticos de alabanza. ¿Está alguno enfermo? Vaya a los ancianos y que oren por él. La oración del justo es eficaz, hermanos, cuando hay paz entre Dios y el individuo. Pero cuando se anda en pecado y se persiste en pecado, Dios no escucha estas oraciones. Es imposible. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? Ahora, ¿cuál era la diferencia entre Elías y nosotros si era un hombre de carne? Santiago lo dice que Elías era un hombre ¿qué? Lleno de deseos de la carne. Pero oró y pidió a Dios que no lloviera y no llovió. Y oró otra vez y pidió por la lluvia y llovió. ¿Por qué? Es que Elías no pidió para la carne. Elías no pidió para él mismo. Elías no quería que lloviera para que el pueblo de Israel se arrepintiera y reconociera su pecado. Pero a veces, hermanos, nosotros somos un poco egoístas. Pedimos solo para la carne. Nos enfocamos más en la carne. Y lo espiritual, cuando debería ser al revés, primeramente por lo espiritual, también por la carne, porque la necesitamos mientras estemos en vida. Pedís y no recibís, dice la palabra, porque pedís para la carne. Nos equivocamos. Pedimos riqueza, otras cosas que para Dios son poco importantes. Nos importa más a nosotros la carne. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces, hermanos, nos equivocamos al pedir solamente por la carne, para la carne, sabiendo de que vamos a perecer. ¿Quién se va a llevar su casa? ¿Quién se va a llevar su carro 2023, último modelo? Nadie. El Espíritu sí va a ir con nosotros. Pedid y se os dará, dice el Señor. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más Dios. Pero no pedimos. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo 7, 7, 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Mire. A ver, ¿qué le va a dar a usted a su hijo si le pide? Tengo hambre. Una serpiente le va a dar. Una piedra. Toma. ¿Verdad que no?
O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, buenas cosas. ¿Qué entendemos por buenas cosas? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Un par de zapatos de marca? No. La palabra, hermanos, se discierne y se entiende espiritualmente, no carnal. Ahora, yo no digo que no se pida por esto. Todos tenemos necesidad. Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Se conformaba con tener el sustento y el abrigo diario. Pero a veces nos equivocamos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Las buenas obras, la oración. Yo hago esta pregunta, hermano y hermana. ¿Qué tan importante es la oración en su vida? Y con esto quiero terminar. ¿Qué tanto necesita usted de Dios? ¿Poco o mucho? Si usted necesita poco de Dios, pues la oración no es para usted. Porque la oración es el medio en el cual uno puede implorar ayuda. La oración, hermano, nos ayuda a vencer los obstáculos. Porque pedimos ayuda por medio de ella. Pero si no reconocemos, hermanos, que tenemos la necesidad y el auxilio de Dios en nuestras vidas, no lo vamos a hacer. Es como que tuviéramos un dolor, pero no lo sentimos. Hay personas, hermanos, que tienen este mal. No sienten los pies. ¿Sabe usted eso? Y ahí van y se paran sobre un clavo y como no duele, pues, hasta que lo miran. A veces nosotros creemos y pensamos que no tenemos necesidad, hermanos, de acercarnos a Dios y exponer nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestra ayuda espiritual que necesitamos. Luchamos y batallamos, porque aún el pensamiento que tenemos es muy carnal. Nos falta crecer en el espíritu, pero no pedimos por el crecimiento. Y por eso tropezamos constantemente. No pedimos por los hermanos que laboran en su obra. No pedimos por aquellos que han de venir. La palabra del Señor nos dice que aún oremos por las autoridades para que vivamos en paz. Para que haya paz. Para que el evangelio pueda ser predicado. Va a llegar un tiempo, hermanos, cuando no va a haber paz, ni el evangelio también quizás se va a poder predicar. Pero mientras tanto, hermanos, la necesidad de orar va a ser hasta el final. Cuando estemos ante el trono de gloria, hermanos, entonces estaremos frente al Redentor. Y ya no habrá más necesidad, ya no habrá más dolor, porque Dios estará con nosotros. Isaías dice que Él es como un río, donde toda la naturaleza brota, porque en Él está la vida. Mientras tanto, hermanos, mientras estemos en la carne, vamos a sufrir, porque es mentira, hermanos, de lo que se dice allá afuera, que usted está protegido con un campo y no le va a pasar nada. Mentira, porque aún seguimos viviendo en la carne y vamos a padecer las necesidades. Más mediante la oración, hermanos, podemos ser fortalecidos si venimos a los pies del Señor suplicando por esta ayuda. Les invito, hermanos, que se pongan de pie. Mientras medita, hermano, cómo está su vida ante Dios. ¿La ha descuidado por causa de la carnalidad aún? Hoy es el momento, hermanos, de pedir esa oración para estar en paz con Dios.